Para en esta ocasión es relacionado a lo que es legislación comercial. Que la legislación comercial es un tema bastante pues, teórico, es un tema que abarca mucha teoría sobre aspectos de la legislación comercial que al final vienen siendo importantes y son bastante importantes dentro de lo que es la contabilidad. Conocer aspectos de la legislación comercial, de cómo se maneja o cómo se debería manejar efectivamente una contabilidad y también conocer aspectos importantes sobre otras legislaciones, no tanto del Código de Comercio como tal, sino otros aspectos que están asociados precisamente a la legislación comercial, que vienen a reforzar precisamente ese tema, más que todo en el área específico, que es en el área contable, que es en lo que estamos en este programa, en este curso. Dentro de lo que me viene diciendo y las cosas primero que tenemos de conocer a la hora de realizar precisamente aspectos de legislación comercial asociada a la contabilidad es esto que menciona el artículo número 5. Porque el artículo número 5 me dice a mí quiénes son los comerciantes, quiénes son comerciantes. O sea, quiénes están obligados a llevar una contabilidad legalmente correcta. Eso es lo que me dice a mí el artículo número 5. Y me dice que los comerciantes son las personas con capacidad jurídica que ejercen en nombre propio actos de comercio, haciendo precisamente de ellos su ocupación habitual. Esos son las personas que realizan precisamente o que son comerciantes. Y aquí hay que tomar en cuenta este aspecto que es bastante importante dentro de lo que me habla el artículo número 5, capacidad jurídica. ¿Qué es capacidad jurídica? Cuando me habla a mí las personas con capacidad jurídica, esto no se refiere a sociedades, por ejemplo, sociedades anónimas o sociedad de responsabilidad limitada. No se refiere solamente, o al menos no se refiere a ellos, sino que cuando me habla a mí de personas con capacidad jurídica, se está refiriendo a personas que son reconocidos por la ley, que tienen derechos y obligaciones como cualquier otro ser humano. Dentro de esto son personas que pueden estar o deciden con sus 5 sentidos bien claritos y tienen completa y absoluta decisión. Además, personas que tienen derechos y obligaciones que pueden llegar a ser dueños de bienes propios sin ningún problema, porque están, como lo mencionan, sus 5 sentidos de poder adquirir bienes a nombre propio. Personas que pueden firmar contratos, porque de igual forma están en sus 5 sentidos y nada le impide firmar un contrato. Pueden ser responsables legalmente y también son personas que están en total o en sus 5 sentidos de poder defender sus derechos. Eso es precisamente lo que me menciona a mí lo que es una persona de capacidad jurídica. Entonces, que tengan esto y que ejercen precisamente en nombre propio, o sea, a su propio nombre, actos de comercio, haciendo de ellos su ocupación habitual. Ese es el primero. Es el primero aspecto sobre lo que son comerciantes. Pero también tenemos el otro aspecto que me habla a mí precisamente, que me habla a mí precisamente, y es el B, que son ahora sí las empresas individuales de responsabilidad limitada. Si ustedes quieren conocer en profundidad lo que me habla a mí la ley sobre la responsabilidad limitada, pueden ver dentro de lo que es el artículo 9 al artículo 16, me habla a mí sobre empresas individuales de responsabilidad limitada. Ahí está. Vea que son empresas individuales, no son sociedades, son individuales de responsabilidad limitada. También forman parte de los comerciantes. Luego vienen ahora sí las sociedades que se constituyen de acuerdo a este código. Y aquí en nuestro país se pueden constituir al menos lo que es la sociedad en comandita, la comandita. Está la sociedad de anónima, con la normal, la que es bastante conocida, la sociedad anónima. También la que es muy conocida, que es la sociedad de responsabilidad limitada. Ya estamos hablando de sociedad de responsabilidad limitada. Y también se puede crear otra sociedad que ahorita en este momento se me fue, pero al menos estas son las sociedades que se pueden crear acá en nuestro país. Las más conocidas, las más famosas, las que más conocemos en nuestro país, que es Costa Rica, definitivamente la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces vemos que estos son
las personas que tienen precisamente esta capacidad jurídica de poder realizar actos de comercio o que son en sí también comerciantes. También son comerciantes las sociedades extranjeras y las sucursales y agencias de estas, así como también las disposiciones de centroamericanos que ejerzan el comercio en nuestro país. En fin, todos estos son los comerciantes, estas son las personas. Vamos a quedarnos para este aspecto que es totalmente contable, con estas tres. O al menos, bueno, aquí nos aparecen estas cuatro, pero vamos a quedarnos más que todo con estas tres de acá. Las personas físicas que tienen capacidad jurídica y que actúan o realizan actos de comercio de forma habitual. Lo número 2, las empresas de irresponsabilidad limitada. Y número 3, cualquier sociedad que se constituya legalmente en nuestro país. Sociedad, es muy importante acá, que sería mercantil. Tiene que ser sociedad mercantil porque también hay sociedades que no necesariamente son mercantiles. Sin embargo, pues también pueden realizar actos de comercio. Y la cosa aquí, compañeros, es que estos son los comerciantes y son los que tienen obligación legal de llevar contabilidad efectivamente legal. Vamos a ver, por ejemplo, lo que es el artículo 17, que es mercantil. Y aquí están precisamente, estas son las cuatro sociedades, compañeras, aquí las tenemos. El artículo 17 me dice que son, por ejemplo, las sociedades en nombre colectivo, esa es la que me faltó, la sociedad comandita, y también tenemos la sociedad de responsabilidad limitada y la famosa sociedad anónima. Esas son las cuatro sociedades que se pueden crear en nuestro país. Requisitos que toda sociedad debe tener, pues lo podemos encontrar, o usted lo puede encontrar también en el código que estamos analizando en este momento, lo que es el Código de Comercio de Costa Rica. El Código de Comercio. Entonces, este Código de Comercio, dentro, en su artículo número 18, usted puede encontrar lo que es efectivamente los requisitos que debe tener toda sociedad en el Código de Comercio. En el Código de Comercio. Muy bien, entonces, dicho esto, el otro aspecto que también debemos de tener en cuenta a la hora de realizar o analizar lo que es la legislación comercial costarricense es ya el aspecto totalmente ya legal, contable, que encierra precisamente ese tema que es lo que nos interesa, al menos la legislación comercial dentro de lo que es una asistencia contable, que es el artículo 238. En el artículo 238 se nos dice que hay 34, perdón, el artículo 134 nos habla a nosotros sobre algunas obligaciones que deben de tener los comerciantes. Y vea las obligaciones que deben de tener. Dice que se debe inscribir en el registro mercantil los documentos que se indican en el capítulo siguiente. Luego dice que se debe distinguir su establecimiento con su nombre debidamente, pues, debidamente distinguido. Después nos dice que el C, acá ya empezamos a ver cositas que nos interesan bastante, que es llevar la contabilidad del negocio en orden y de conformidad con las disposiciones del código. Entonces acá nos dice que hay que llevar la contabilidad precisamente en orden y en conformidad con las disposiciones que nos dice y nos manda precisamente este código. La contabilidad es una profesión regulada, compañeros, está regulada por la SNIC, por ejemplo, la SNIC. Esto ya lo hemos visto. Por ejemplo, son las normas internacionales de contabilidad, está regulada por las NIF, también las famosas NIF, las que serían las normas internacionales de información financiera, pero también hay otras regulaciones internas. Regulaciones internas, por ejemplo, lo que es aspectos de leyes totalmente fiscales, que serían aspectos ya de fiscalización y cómo se trata fiscalmente algunos aspectos, depreciaciones, impuestos, etc. Pero también vemos que incluso está normal, sí, está tiene una norma que nos habla precisamente del Código de Comercio. Entonces, está bien regulado, está regulado también por el Código de Comercio, la contabilidad. Entonces vemos que efectivamente es una profesión que en sí está bastante regulada, y a esto también le podemos añadir perfectamente los colegios profesionales
Y como estamos en Costa Rica, acá en Costa Rica se tienen dos colegios profesionales para la contabilidad, que es el de contadores públicos y tenemos el de contadores privados. El de privados y el de públicos. Entonces veamos que al final la regulación es bastante extensa y grande, al menos acá en nuestro país, que es Costa Rica, sobre la contabilidad. Entonces, cuando me habla aquí de conformidad con las siguientes disposiciones del código, pues efectivamente se está centrando directamente en el código, en lo que nos habla el código. Y eso es correcto, y eso es tal cual como lo menciona. Pero eso no quiere decir que tampoco o que debemos dejar por un lado todo esto, otras regulaciones que tiene la profesión contable, sino que simplemente pues el código de comercio es uno más y que hay que tomar en cuenta a la hora de nosotros de realizar contabilidad. Nos dice por acá, miros, que incluso vea que dentro de las mismas obligaciones está el hecho de llevar los libros de contabilidad desde que se inician hasta 5 años después del cierre de negocio y conservar igualmente la correspondencia, las facturas y los demás comprobantes por un periodo no menor de 5 años. Después, el mismo Código de Comercio, en los artículos 251 al 271, en ese rango, nos habla de la contabilidad, de cómo se debe llevar correctamente una contabilidad en nuestro país. Y dentro al menos vea que esos son disposiciones del Código de Comercio. Recuerde, es uno más de todo el montón de normas y de regulaciones que debemos de tomar en cuenta a la hora de ejercer contabilidad. Así que esto no excluye los otros aspectos como las NIC y las NIF, las disposiciones o los pronunciamientos que nos ha enviado circulares, etcétera, los colegios profesionales. Entonces nos dice por acá, en el 201, primero que nada, nos habla a nosotros sobre que toda contabilidad, por ejemplo, nos dice textualmente, sin perjuicio de los registros de la normativa tributaria, exige a toda persona física o jurídica, los comerciantes están obligados a llevar sus registros contables y financieros en medios que permitan conocer su forma clara, fácil y precisa de sus operaciones comerciales. Vea que nos pide acá llevar registros contables y financieros de forma fácil, clara y precisa. ¿Y quiénes son estos? Los comerciantes. Y ya vimos en el artículo número 5 del Código de Comercio quiénes son los comerciantes. Y en el momento en que nosotros vamos y nos inscribimos en Hacienda y ponemos ahí que vamos a ejercer, para redundancia, una actividad económica y Hacienda nos da a nosotros una constancia de inscripción, entonces en este momento esa persona se vuelve un comerciante. Y a partir de ahí debe de llevar una contabilidad o un registro contable y financiero de forma fácil, clara y precisa. Independientemente de las normas o exenciones que nos haga Hacienda. Por ejemplo, hay regímenes especiales en nuestro país, Costa Rica, que es el régimen simplificado, y a ellos se les exige llevar una contabilidad también más simplificada, pero igual forma es contabilidad y es llevar registros contables y financieros más simplificados, sí, pero no lo quita, no lo examina de llevar contabilidad. Igual forma, por ejemplo, si usted es un profesional independiente debidamente inscrito en un colegio profesional. Si usted es un trabajador independiente, un profesional independiente que está regulado bajo un colegio, entonces la norma tributaria nos dice a nosotros que solamente se debe llevar un registro de los ingresos y los gastos y un auxiliar de activos que son necesarios para la operación. Solamente eso. Pero eso es una contabilidad simplificada también. Pero eso no exime de llevar justamente sus registros de ingresos y gastos.
que hay que llevarlos y es auxiliar de activos. Más simplificado, sí, pero de igual forma conlleva una responsabilidad o una obligación de llevar los registros contables y financieros. Entonces eso es importantísimo en este aspecto, compañeros, en el 251 un artículo bastante importante sobre la importancia de quién debe llevar precisamente contabilidad. Después el 254 nos viene hablando un poquito de otras cositas, ¿verdad? Por ejemplo, los libros deben escribirse en castellano, con claridad, en orden progresivo en fechas. Dice que cualquier equivocación o omisión que se cometa se debe realizar o se debe salvar por medio de otro asiento contable. También nos habla el 255 que en el mismo libro se va a registrar, en el mismo libro cada año fiscal un nuevo inventario resultante del cierre del inventario en sus diferentes cuentas. Dice que también debe de calzar, ¿verdad? Eso al fin y al cabo es lo que ya hemos visto a lo largo de este programa, que donde nosotros tenemos por acá lo que es el inventario inicial, y como este inventario, al revés, perdón, lo que tenemos es más bien acá, ¿verdad? En nuestro estado de resultados tenemos algo que le ponemos un inventario final, y tenemos un inventario final, y cómo este inventario final se convierte en el balance inmediatamente en el inventario inicial para el siguiente periodo. Eso es justamente lo que me está diciendo esta normativa de acá. En el 257 nos habla que el mayor que se llevará por debe y haber, y que cada partida debe tener precisamente su cuenta pues mayor debidamente registrada. Al mayor, verá, el libro mayor, pero sé sobre todas las cuentas usualmente reales, tanto como las cuentas nominales, contables. Cada cuenta por separado debe tener un libro mayor que debe estar llevada por debe y haber. Esa es precisamente un libro, por decir así, como un tipo de mayorización que se debe llevar para efectivamente ir viendo el saldo que va quedando en cada cuenta contable. Y eso se tiene que llevar debidamente, bien hecho, para nosotros realizar precisamente nuestra contabilidad debidamente o correctamente hecha. El otro tema que tenemos acá es el del 258 que nos pide realizar a fin de año, lo que es el cierre de operaciones y presentar los diferentes estados financieros, lo que es el balance de comprobación o lo que ya se conoce como estado de situación financiera, el estado de ganancias y pérdidas o lo que se conoce también como el estado de resultado integral, el balance, bueno, aquí me equivoqué, el balance de comprobación, ¿verdad? El balance de comprobación es tal cual, el balance que cierra, ¿verdad? Cierra las operaciones en debe y haber. Luego aquí sí tenemos lo que es el estado de ganancias y pérdidas, que sería el estado de resultados integral, el balance general de situación, que este sí es el estado de situación financiera, y también el estado de superávit o aplicación de sobrantes, lo que sería en este caso el estado de cambios en el patrimonio. Dichos balances y estados va a ser firmado ¿por quién? ¿Por el dueño del negocio? Pues no, debe ser firmado por el contabilista o lo que es por el contador. Este libro, pues sí, lo puede llevar el dueño de un negocio, pero siempre y cuando esté debidamente, o sea, contador. Eso es muy importante, precisamente en este tema o en este artículo del 251. O sea, la contabilidad se puede llevar, la puede llevar el dueño del negocio, claro que sí, pero siempre y cuando ese dueño de negocio sea un contador. En el artículo nos sigue siendo, ¿verdad? El 251 al 250 y 271 nos habla sobre qué pasa si fallece, ¿verdad? El comerciante o un empresario. Dice que se presume que los libros, los comprobantes y las correspondencias están en poder de los herederos. En este caso, pues sencillamente si fallece el empresario, el comerciante, pues pasa, ¿verdad?
o se le hereda precisamente los libros y la contabilidad del resto a las personas. Entonces, eso forma parte también importante de lo que es la contabilidad. Y con esto, compañeros, nosotros damos por cierre, al menos esta parte de legislación, perdón, de legislación comercial, no, del Código de Comercio. El Código de Comercio es mucho más extenso que esto, pero para un tema de asistencia contable es lo que usted debe de saber. Hay muchas cosas, pero ya eso sería para un tema más como de asesoramiento empresarial, asesoramiento financiero, asesoramiento de negocios, asesoramiento en creación precisamente de sociedades, etcétera, que entra en un tema más técnico y más profundo, pero no forma parte de lo que al menos un auxiliar contable debe conocer. Estamos en un programa, un curso de asistencia contable, y esto es lo que usted debe conocer del Código de Comercio, porque es la parte contable. Ahora vamos a pasar a una ley muy importante que también forma parte, ya no dije nada, forma o es una parte muy importante de la formación de cualquier persona que estudie contabilidad, que es el reglamento 3022, que es el reglamento directamente a la ley 269, que es la ley orgánica del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, y que nos habla explícitamente del ejercicio profesional de la contabilidad. Este también es un artículo que un reglamento, tanto la ley como el reglamento, que hay que analizarlo en profundidad un poquito, pero para lo que nos interesa en aspectos de asistencia contable es, por ejemplo, el artículo número 39, donde el artículo 39 nos habla que toda contabilidad legalmente obligatoria deberá ser atendida por contadores autorizados, debidamente incorporados. Y ya vimos, compañeros, que en el artículo 251 del Código de Comercio, precisamente lo que nos habla y nos pide, o más bien a los comerciantes se les obliga a que tienen que llevar una contabilidad de los registros contables y financieros en orden y con claridad. Y eso es obligación, es una obligación de los comerciantes. Llevar precisamente la contabilidad debidamente ordenada. Y también en el artículo 234 ya vimos que forma parte también de llevar una contabilidad. Vamos a verlo acá otra vez. Vean ustedes acá en el 234 en las obligaciones. Sobrellevar, en el inciso número 6, C, sobrellevar, inciso número 6, lleva la contabilidad del negocio en orden y de conformidad con las siguientes disposiciones del código. Y estamos hablando de obligaciones de los comerciantes. Y si nos vamos precisamente a la ley o al reglamento de la ley 212/69, podemos ver como en el artículo 39 nos dice claramente que toda contabilidad legalmente obligatoria debe ser atendida por contadores autorizados. Después nos dice que en el artículo 40 que la Junta va a dar el nombre de cada miembro incorporado a un documento que certifique su condición como tal. Entonces, en sí, compañeros, esto es muy importante porque para saber si la persona está en facultad de llevar la contabilidad, de un comerciante, de un comercio, el Colegio de Contadores da algo que se llama un carnet, y ese carnet lleva un registro profesional, y ese registro profesional es totalmente comprobable, y nosotros podemos comprobarlo y ver si efectivamente la persona está habilitada para ejercer como tal. Entonces, ¿en qué encierra esto, compañeros? Aquí, bueno, vamos a seguir abarcando y ahorita vamos a ver la importancia para ustedes como asistentes contables, precisamente, este tema. En el 41, en el artículo 41 dice que se entenderá, ve aquí qué importante este artículo, porque ese artículo nos habla qué es llevar contabilidad. ¿Qué es llevar contabilidad? Y dice, se entenderá por contabilidad, coordinación racional y matemática de las cuentas relativas a los productos de trabajo y las modificaciones del capital, sea de cuentas de producción, consumo, administración y recaudación de riqueza privada o pública, así como la fiscalización, verificación y examen de dichas cuentas. Eso se entiende por contabilidad. La coordinación racional y matemática de las cuentas relativas de los productos del trabajo, modificaciones del capital,
etcétera, etcétera. En otras palabras, compañeros, contabilidad es todo aquello que conlleva un registro, un cálculo o una modificación, ya sea de capital, de producción, de consumo, administración, recaudación, fiscalización, verificación y examen de las transacciones comerciales de un negocio. Eso es contabilidad. Y vea que a fines de esto, deberá estar autorizado para el ejercicio profesional quien tenga a su cargo alguna de las cuentas que entrega cualquiera de los libros legalmente obligatorios. Se entenderá que tiene a su cargo dichas cuentas que operen sistemas técnicamente admitidos como los comprobantes, pólizas de contabilidad, luminarios similares cuyos resultados se hallen o consignen y o trasladen periódicamente a aquellos libros exigidos por ley. Entonces, acá, compañeros, en este otro pedacito, podemos ver también que forma parte de eso, que es llevar contabilidad. Y vea que si seguimos avanzando en la presentación, el artículo número 42 nos dice que las personas físicas y jurídicas obligadas a llevar libros de contabilidad sufrirán sanción si confieren la custodia, condición o asentamiento de cuentas en cualquiera de sus libros legalmente obligatorios a contadores no autorizados por el colegio. Entonces el 41 nos pide a nosotros qué es contabilidad y nos pide que para realizar contabilidad debemos estar debidamente incorporados e inscritos en el colegio. Y el 42 nos habla que, bueno, que si el comerciante le da la contabilidad a alguien que no está debidamente incorporado, pues entonces podría sufrir algún tipo de sanción. Aquí, compañeros, el tema es, ok, este es el último artículo que vamos a ver de esa ley, para luego explicar cómo esto aplica precisamente lo que estamos viendo, que es una asistencia. El artículo 43 nos habla de qué trabajos puede realizar un contador privado, por ejemplo, nos habla de que puede realizar entre sus cosas planeación, información, organización de sistemas contables, prestación de servicios contables internos, verificación de cuentas, asesoramiento ante entes privados en aspectos técnicos de la administración de los negocios desde el punto de vista de la contabilidad, otras actividades propias de la contabilidad privada o cualquier otra actividad que, de acuerdo con esta ley, sea exclusivo de los contadores, aunque este inciso sencillamente es ambiguo, no me dice absolutamente nada. Entonces, esas son algunas de las funciones que puede realizar un contador privado. ¿Qué tiene que ver todo esto con contabilidad? Porque así como lo estamos planteando, como los pareciera decir que ¿para qué estoy yo estudiando entonces auxiliar contable si no me va a servir de nada? Si al fin y al cabo lo que voy a hacer yo, y de acuerdo a esta ley, voy a necesitar estar incorporado a un colegio o estar incorporado al colegio de contadores. Y qué importante esa chuncha que precisamente está, o al menos ese planteamiento. Porque aquí entra en juego lo que es el asistente. Y un asistente contable es una persona que está para dar apoyo bajo la supervisión del profesional en cuestión. Entonces una cosa es totalmente diferente. O sea, hay una gran enorme diferencia, compañeros, en que si yo soy asistente contable, por ejemplo, y yo vaya y lleve, yo como asistente, la contabilidad, yo como asistente, la lleve completa como si yo fuera un contador, aunque yo haga todo, ¿verdad? Porque a veces los asistentes hacen eso, los asistentes hacen todo y al final el contador firma nada más. Y en realidad muchas veces sucede eso, más que todo en despachos contables. Entonces los asistentes hacen todo y el contador nada más firma. Aunque yo sepa hacer todo eso, y aunque yo sepa el teje-maneje de toda esta situación, a mí para ejercer por mi cuenta me hace falta precisamente eso. Me hace falta la incorporación y como dicen ahí, ¿verdad? El dicho, me hace falta la firma. Pero yo para poder asistir a un contador y hacerle, pues, pongámoslo así, tal cual, esas palabras, compañeros, hacerle todo el trabajo a él, para que él nada más llegue y firme, pues para eso sí estoy capacitado y sí puedo trabajar como asistente contable.
al final la responsabilidad no va a quedar sobre usted como asistente, sino la responsabilidad la va a tener el contador, el que firma. Es el que lleva toda la responsabilidad. Si se jala una torta, o sea, si usted como asistente se jala una torta y resulta que el cliente en cuestión o el comerciante demanda o pone una denuncia, al que va a demandar y al que va a denunciar es el contador. Y el que va a ir el contador, primero que nada, primera instancia, al colegio de contadores, y el que va a ser sancionado por el colegio de contadores va a ser el contador y no usted. Es que yo hice todo el trabajo. Y sí, pero tranquilo, no pasa nada, que usted simplemente es un asistente y está trabajando bajo las órdenes y supervisión de un contador privado. Así que lo que usted haga es como si el contador privado o el contador en cuestión, debidamente inscrito, lo hiciera. Así tal cual. Pero lo que usted hace como asistente es como si la persona o el contador sea el que lo hace. Así que a veces, ¿verdad? Y ya eso es un tema personal mío. A veces hay que saber delegar, por supuesto, pero también hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que revisar las cosas. A veces hay colegas, ¿verdad?, que nada más llegan y literalmente pegan la firma sin revisar nada. Hay otros que están al extremo y se van ahí, revisan ahí meticulosamente. Y ya a veces uno dice, para esa gracia, para si lo va a revisar así tan detallado, mejor lo hubiera hecho él. Entonces hay que revisar, y es importante revisar, porque ahí la profesión, al menos del contador, es el que está en juego, y el que cuando uno firma, uno está diciendo ante la ley, ante el colegio, ante cualquier aspecto, que yo soy el que hice eso. De hecho, en firma electrónica, cuando usted firma electrónicamente, pues, y si la configura correctamente, usted debería poner, por ejemplo, el contador tiene una cosita que se llama constancias de ingresos, por ejemplo, el contador privado y el público tiene una cosa que se llama, que es básicamente casi que lo mismo, certificaciones de ingresos. Certificaciones de ingresos. Entonces, cuando usted firma digitalmente, realiza la firma, tanto de la constancia como de la certificación, usted cuando firma, a usted se le abre un menú aquí, o al menos así debería ser. Hay muchas personas que lo dejan en blanco, pero no es correcto hacerlo así. Debes firmar de manera correcta. Entonces usted se le abre un menú y ese menú lo que dice es si usted, por ejemplo, doy fe o acredito de que todo este documento es verídico. Por ahí anda el nombre. Entonces hay que darle alguna de estas opciones, compañeros. Y uno tiene que darle en estas opciones de que cuando yo estoy firmando, pues estoy dando validez precisamente de que todo esto es correcto y es verídico. Entonces cuando hacemos eso, justamente cuando firmamos así, es justamente lo que acabo de mencionar. Estoy diciéndole con mi firma de que lo que se hizo es mi completa y absoluta responsabilidad y que estoy validando eso como correcto. Así que ahí está el detalle, compañeros. Les explico esta ley para que vean ustedes el alcance, vean ustedes la importancia también de que a veces pues la firma vale, ¿verdad? En el sentido de que hay que estar debidamente incorporado para ejercer de forma independiente, liberal, funciones de un contador. Pero nosotros como asistentes, nuestro trabajo, pues sí, si bien como asistentes nuestro trabajo puede hacer, porque yo fui asistente en su momento también, compañeros, y nuestro trabajo es realizar y todo, porque yo fui asistente precisamente en un despacho contable, y era hacerle todo al contador y él nada más llegaba y pegaba la firma, y listo. Pero ese es nuestro trabajo como asistentes, bajo la supervisión de un contador debidamente incorporado. Continuando con la presentación, compañeros, nos vamos a ir al tema de sociedades mercantiles. Bueno, usted ya es retomando el Código Comercio. Si ustedes quieren profundizar, aquí están los artículos de cada sociedad. Esto bajo el Código de Comercio. El Código de Comercio les va a decir a ustedes, precisamente en estos artículos, las regulaciones de cada una de estas sociedades. Tenemos de la disolución de la sociedad, volviendo otra vez al Código de Comercio. Tenemos, por ejemplo, que las sociedades se pueden diluir o se pueden disolver por medio de estas cuatro
aspectos. Tenemos el primero, que es el vencimiento del plazo señalado. Tenemos el segundo, que es la imposibilidad de realizar el objeto que se persigue la sociedad. El C es muy interesante, que es la pérdida del 50% del capital social, que es un tema bastante interesante para aspectos financieros, fiscales y también de deuda, así como también el acuerdo de los socios también puede ser motivo de poder disolver una sociedad. No vamos a entrar en detalle, chicos, porque eso conlleva un tema más profundo, más técnico. Entonces continuamos con este asunto. La quiebra mercantil, compañeros, la quiebra mercantil es diferente a lo que es la quiebra técnica, no es lo mismo, son cosas diferentes. La quiebra técnica conlleva precisamente lo que vimos acá en el artículo 201, que es el anterior, precisamente esta pérdida definitiva del 50% de su capital. Eso es lo que se ya conoce como pérdida técnica. Pero la quiebra mercantil se refiere precisamente a la imposibilidad, ¿verdad? Que aquí dice imposibilidad de una empresa de continuar funcionando en el mercado por problemas de tipo financiero, que le impiden solventar sus obligaciones y seguir operando en el mercado. Eso es la quiebra mercantil. Cuando una empresa tiene problemas de solvencia económica, o sea, es lo mismo, es insolvente y no puede pagar sus obligaciones, no puede pagar sus deudas. Ahí, en ese, nosotros podemos realizar y podemos darnos en quiebra. Pero eso no es tan sencillo. La quiebra la tiene que dictar un juez. No es nada más de que yo diga, mira, yo me doy en quiebra y ya, no, es que eso lo tiene que dictar un juez y lleva todo un proceso. Y ese juez va a poder dictar alguna de estas tres quiebras y va a realizar un estudio y se va a llegar a una conclusión. La quiebra puede ser totalmente fortuita, donde la quiebra fortuita o real es cuando aquellos casos en que la quiebra ocurrió por causas fuera de control del empresario, fuera de control, tales como condiciones adversas de mercado. Por ejemplo, el mercado ya y sencillamente cambió el mercado. Vino algo, por ejemplo, cuando estaban antes las máquinas de escribir, antes se realizaban máquinas de escribir y ahora vino la laptop. Y ya aquellos negocios que se dedicaban a vender máquinas de escribir, ya y si no se innovaron, el mercado se las comió. Otro ejemplo, había negocios antes, y esto es un ejemplo más moderno, donde eran cafés de internet donde uno iba y pagaba 1 hora, 2 horas o las horas que quisiera para tener internet y uno se metía ahí en Facebook. Bueno, ni siquiera existía Facebook en aquel entonces, era hi-fi o Wi-Fi, algo así era, lo que se llamaba, y uno iba ahí y se conectaba y veía videos y uno pagaba 1 hora y eran máquinas ahí. Y habían desde pequeñitos, cafés de internet pequeñitos, hasta cafés de internet, o sea, negocios enormes donde eran pisos. Tenían hasta 1, 2, 3 pisos de maquinitas de estas de café internet. Y ahora quién sabe qué. ¿Dónde está un café internet? Vino con el asunto con los celulares, el internet, el internet vino ahora ya con los celulares, con las computadoras, pero más que todo con los celulares, y ahora todos tenemos el acceso al internet casi que inmediato. Y los cafés internet murieron también. Otro ejemplo, las famosas alquileres de películas. Antes uno veía alquileres de películas por VH, lo que era el VH o lo que era también los CDs, DVDs, o incluso llegaron a un punto donde era también el Blu-ray, y uno iba y alquilaba películas. Desde ahora vino las suscripciones como Netflix, Disney, etcétera, y pues esos negocios también murieron. Entonces eso es un aspecto, estos son algunos ejemplos claros de que puede existir una quiebra fortuita o una quiebra real, compañeros, donde pues de ahí no tiene absolutamente nada que ver el empresario, aunque yo creo que sí tiene mucho que ver el empresario, porque no innovó. Es un asunto, eso le pasó a Kodak, ¿verdad? Que no innovó, se quedó y creyeron que siempre iba a hacer fotos con rollitos y cámaras fotográficas y no innovó.
Pero bueno, la cosa es que es otro tema más allá, eso es un tema de visión empresarial, pero al menos no tiene nada que ver el empresario tal cual. Y el mercado se lo comió. La otra es la quiebra culpable. En esta es un asunto, pero ya que, mira, no es un asunto del mercado. Yo ya no le puedo poner excusa de que el mercado me está comiendo, sino de la quiebra culpable. Es en la quiebra culpable el comerciante es el responsable, ya que esta se debe a las malas decisiones que ha tomado durante la administración del negocio. Ahí, compañeros, ya tenemos un aspecto de gestión administrativa. Entonces el juez va a decir, mira, fue un asunto que sí, el mercado se lo comió, o fue un asunto de que usted fue un pésimo administrador, no supo generar o no supo llevar o dirigir una empresa. Tomó malas decisiones y esas decisiones lo llevaron a la quiebra. Entonces ahí ya el juez tiene que evaluar precisamente esto. Y la última, compañeros, es la quiebra fraudulenta, donde la quiebra fraudulenta se da cuando no solo afecta el aspecto comercial y la responsabilidad civil del comerciante, sino que también abarca el ámbito de la responsabilidad penal, ya que el quebrado está consciente y planea la quiebra, y esta quiebra se da con intención del quebrado y está vinculada a delitos penales como la estafa, el fraude y entre otros. Aquí, compañeros, ya hay un tema de usualmente estas dos van muy de la mano, compañeros, muy de la mano, porque una mala decisión administrativa puede llevarnos a nosotros a cometer algún tipo de delito, como es precisamente el fraude, la estafa, engañar. Precisamente eso pasó acá en nuestro país, en Costa Rica, con Copaservidores. La mala gestión administrativa llevó a que se fuera una empresa cada vez menos insolvente, que se dieran créditos a personas que no se le debía haber dado créditos, y eso llevó a que los números no dieran. Y para tratar de simular eso, llevó precisamente a lo que tengo entendido, llevó a que hubiera alteración de estados financieros, o sea, fraude, estafa, alteraciones de estados financieros para que mitigar el impacto hasta que al final se volvió insostenible y tuvo que ser intervenido y al final dado por quiebra, ¿verdad? Por quiebra precisamente. Pero en este caso fue una quiebra fraudulenta porque efectivamente hubo ahí algún tipo de malas intenciones de promedio. Entonces, compañeros, ahí es donde los tipos de quiebra donde se pueden dar. En el artículo 851 del Código de Comercio, compañeros, nos dice que procederá a la declaración de quiebra de un comerciante o sociedad en estos casos. Y ahí me habla a mí precisamente cuándo se puede dar la quiebra comercial. La quiebra mercantil en el 856 nos habla que la declara un juez, eso precisamente lo que les estoy mencionando, les he mencionado. Y luego volviendo, dice que los auxiliares de comercio, tenemos aquí por ejemplo auxiliares de comercio, tenemos en el artículo 272 nos habla de los auxiliares de comercio, que son varios los auxiliares de comercio. Nos dice, por ejemplo, que son los comisionistas, y aquí nos da una pequeña explicación de quiénes son los comisionistas. Los corredores jurados, y nos da una explicación. Los factores, que son los administradores del negocio. Pueden ser los dueños o no dueños, pero son los factores. Los porteadores, que son personas que hacen fletes, excepto lo que menciona el artículo 323. Los agentes viajeros, que este 223 lo que llama la son los transportistas, compañeros, transporte de personas. Transporte de personas. Si usted transporta personas, el único medio oficial para hacer eso en nuestro país, en Costa Rica, son los taxis, el transporte público, el taxi. Entonces, si usted trabaja por Uber o lo que se conoce ahora popularmente como un pirata, no forma parte de un porteador, de acuerdo a nuestro Código de Comercio. Los representantes de casas extranjeras, los dependientes y también los agentes o corredores de aduanas también forman parte de los auxiliares de comercio. Ahora finalmente pero vamos a pasar al último tema relacionado a esta sesión de legislación comercial, relacionado con el reglamento de los comprantes electrónicos, que viene diciendo algunas definiciones en el artículo número 2, que el comprobante electrónico es un documento electrónico XML. Hay un comprobante que puede ser provisional también, que esto se utiliza solamente cuando hay fallas ojalá, o pues, fallas gruesas en el sistema.
Por ejemplo, cuando hackearon, ¿verdad?, a Hacienda y dejó de funcionar precisamente el facturado gratuito, entonces tuvo que acudir precisamente a estos comprobantes provisionales de hacer facturas ya sea físicas o bien facturas digitales, pero eso no excluye el hecho de que se tenga que otra vez volver a hacer la factura debidamente electrónica cuando ya el sistema esté en marcha otra vez. El emisor receptor electrónico es la persona que está obligado precisamente a emitir factura electrónica. Tenemos un emisor receptor electrónico no confirmante, que es en el caso de, por ejemplo, los regímenes simplificados. Entonces el régimen simplificado es una persona precisamente que está o que no debería, ¿verdad?, en sí emitir factura electrónica. También tenemos la factura electrónica como tal, ¿verdad?, que es el comprobante electrónico autorizado por Hacienda. Y también tenemos una factura electrónica de compra, que es una factura que se utiliza mucho en el caso de que el contribuyente que vende o presta el servicio no esté obligado precisamente a dar esa factura. Entonces nosotros lo que hacemos es pedirle los datos al contribuyente y nosotros vamos y realizamos la factura electrónica de compra. También hay algunos aspectos importantes de factura de compra que tienen que ver más que todo con el aspecto fiscal, ¿verdad? Si es una agencia de viajes, por ejemplo, y tiene muchas compras en el exterior, que si también es un asunto de transfronterizo o si es un asunto de remesas al exterior, etcétera. Bueno, es un tema también la factura de compra que tiene que ver mucho con ese tema y que bueno, se ve en más detalle precisamente en la especialidad de relacionada a los impuestos. El tiquete electrónico, esto solamente se utiliza, y es muy importante aquí el etiquete electrónico, porque solamente tiene validez de venta, solamente tiene validez de venta. Eso quiere decir que no me sirve para gasto como gasto, pero sí me funciona como venta. Entonces, para la persona en cuestión que recibe un tiquete electrónico, esa persona no puede ir y decir, mira, yo ya hice un gasto y registrarlo, no, tal vez no es en contabilidad, pero sí en el aspecto fiscal, registrarlo como un gasto. Para eso necesito una factura electrónica debidamente emitida. Hay algunas excepciones de emitir y confirmar comprobantes. Aquí nos habla alguno de ellos. La anulación, compañeros, la anulación de los comprobantes para efectos contables debe anularse o modificarse mediante la utilización de ya sea de notas de crédito o de débito. Notas de débito o de crédito. La medida de contingencia, pues ya la hablamos. Y también aspectos muy importantes, por ejemplo, las sanciones por no dar factura electrónica. El Código de Normas y Procedimientos Tributarios en el artículo 85 nos habla que la multa equivale a 2 salarios base tributarios. A 2 salarios base tributarios. Nos habla que para ahorita, en el 2025, el salario base tributario está en 462.200 colones. Entonces, ese es el monto que se le va a cobrar 2 veces eso, o sea, esto multiplicado por 2. Es el monto que se le va a cobrar simplemente por no emitir factura electrónica. Entonces uno ve muchos negocios, ¿verdad?, que necesita factura electrónica y hacen la pregunta, ¿necesita factura electrónica? No necesito factura electrónica. Ah, bueno, está bien, y no se la dan, hacen. Bueno, ahí corremos un riesgo, ¿verdad? Porque eso precisamente está malo, está equivocado. Y si Hacienda no fiscaliza, o llega precisamente un agente de Hacienda ahí que anda en campo haciendo este tipo de inspecciones, y resulta que justamente llega el de Hacienda ahí y nos hace una compra y nosotros le salimos con esa pregunta, pues es muy probable que nos diga que no necesita factura, se vaya y luego al ratico vuelva otra vez y diga, mira, es que somos del Ministerio de Hacienda, usted acaba de cometer algo que no es correcto, su obligación es dar la factura electrónica, sea que yo la necesite o no, y por lo cual, pues bueno, su multa va a ser de, estamos hablando 462.200 por 2, su multa va a ser de 924.400 colones por no haber emitido la factura electrónica o por lo menos el tiquete electrónico. Si esto es recurrente, como erosivo, se vuelve, si un negocio le hacen esta infracción por no haber y vuelva a incurrir en la misma infracción, entonces se le puede cerrar el negocio incluso hasta por 5 días.
Y finalmente la otra es sobre el artículo 85 bis, que nos habla precisamente de la no aceptación de medios o medios alternativos de pago, lo que es lo famoso, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, es a muchas personas o a muchos negocios no les gusta que se les pague por medio de tarjeta. Entonces no aceptan tarjeta. O ponen límites a la tarjeta, ¿verdad? Por montos de mayores a 5.000 o mayores a 3.000, 5.000, así pues sucesivamente. Entonces no se le acepta la tarjeta. Entonces, hacer eso conlleva también a una infracción, porque así no está aceptando medios alternativos de pago que constituye precisamente una infracción. Y la infracción por no aceptar tarjeta, compañeros, es equivalente nada menos y nada más que a un salario base. Ese es el equivalente a un salario base. O sea, a los 462.000 colones que ya vimos por acá. Chicos y chicas, esto es legislación comercial, es lo más interesante, lo más importante que usted necesita conocer para poder entender un poquito de qué va la legislación comercial. Aquí les dejo a ustedes lo que va a regir a partir del 1 de septiembre del 2025, que va a regir, que lo que va a empezar con las nuevas, ¿verdad? Viene uno nuevo, que son los comprobantes o la versión 4.4. Entonces es muy importante que ustedes estén ahí y que vean qué viene, cuáles son precisamente los cambios que se avecinan para esta versión 4.4. Ahí está el enlace, ahí pueden verlo precisamente en la presentación que se los voy a compartir.